Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y a partir de este segmento va a estar conmigo aquí en los estudios María del Carmen Aceña, investigadora asociada del CIEN. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, mucho gusto estar aquí con ustedes y poder conversar y hacer un análisis de la situación que estamos viviendo en Guatemala. Sí, y la idea de platicar contigo hoy era precisamente de hablar acerca de la situación de la seguridad, o más bien de la inseguridad, diría yo, de que estamos y que si hay forma de resolverlo o no, porque pareciera que es muy complicado, aunque hay que ponerlo así en el big picture, en la gran perspectiva de que sí ha venido mejorando el tema de seguridad en los últimos 15 años, ¿verdad? Hasta este año fue que cambió la tendencia, pero de que ha venido mejorando, ha venido mejorando. Lento, pero ha venido mejorando a lo largo de los últimos 15 años, por lo menos en el indicador que creo que es el más importante, el de los homicidios, ¿no? Correcto. Sí, es bien interesante porque tú sabes que el sistema de justicia criminal no es solo el Ministerio de Gobernación, como la gente piensa, ¿verdad? Es toda una cadena. Tú tienes al Ministerio de Gobernación con la policía, luego tienes al organismo judicial, tienes al Ministerio Público, lo auxilia digamos, el INASIF y la Defensoría Público Penal, y luego pues está de nuevo el sistema penitenciario. Entonces, si esa cadena de la justicia criminal no funciona bien, tú no vas a poder lograr controlar el crimen. Nosotros lo que descubrimos es que no se coordinaban, no se hablaban, y entonces hace unos 10 años hicimos el flujograma de justicia criminal, porque la gente pensaba, bueno, aquí hay un delincuente, lo mando a la cárcel y ahí que se pudra, porque lamentablemente la gente es cruel en ese sentido si no es familiar o no conoce el caso. Pero no es así. Resulta que después el organismo judicial se tarda en darle la audiencia, el Ministerio Público no tiene las suficientes pruebas, el INASIF no tiene los suficientes insumos para poder aportar pruebas como vemos en la televisión. Después resulta que hay pocos defensores eh, de públicos para los privados de libertad, entonces las audiencias se corren y luego pues termina si es condenado o absuelto, pero si es condenado depende del juez y el juez decide, digamos, a qué cárcel se tiene que ir este privado de libertad. Y eso es decisión del juez, o sea, discrecional, o sea, porque depende cómo se levantó ese día o hay algún proceso, un Pues procedimiento al yo respecto. esperaría que tuviera conocimiento del tipo de cárceles que hay, ¿verdad? El problema es que en Guatemala todas las cárceles son cárceles de hace 50 años, donde el crimen era totalmente diferente. Tú no tenías crimen organizado, no tenías tema de narcotráfico, no tenías temas de pandillas, no tenías temas de exfuncionarios corruptos. Eh, ha cambiado, pero no ha cambiado el sistema penitenciario. Tú sigues con los mismos centros penitenciarios, no son de alta seguridad. Tú tienes agentes que no tienen una carrera, ganan creo que 3,000 quetzales y hoy puedo ser yo tu jefe y mañana al revés. Entonces, eso no funciona. Además, con ese salario, pues es bien fácil la corrupción, aunque yo pienso que la corrupción es un modus vivendi en un sistema donde el hacinamiento es demasiado alto, ¿verdad? Que en un espacio donde tú estás sentado hay cuatro. Entonces, eso no puede funcionar, no puede haber controles y no puede haber cárcel que funcione. Entonces, sí tenemos un problema que ningún gobierno lo ha resuelto. Ni siquiera el presidente Yamatei, que estuvo de director y después fue De director preso y de inquilino. y de inquilino, ¿verdad? Esa persona tenía el conocimiento de ambos lados. La pregunta es, ¿por qué él no hizo un cambio en el sistema penitenciario? Y te cuento que antes de que eligieran a Alejandro Yamatei, yo pensaba lo mismo. Dije, bueno, por lo menos, aunque sea algo en el sistema penitenciario que haga, porque él tiene la experiencia, ¿verdad? Estuvo como director y estuvo como inquilino también, entonces sabe así los dos lados, las dos caras de la moneda. Pero ni siquiera eso hizo, o No, sea, ni siquiera eso no. le puso atención, o sea, le puso atención a algunas otras cosas, pero a eso no, y eso que era de lo que más experiencia tenía y que él mismo lo había sufrido en carne propia. Exacto.
Entonces, mira, con esta coordinación que se hizo entre las instituciones, donde tú ya medías, ¿verdad? Cuántos casos recibían, cuántos resuelven. De hecho, ahí está el flujograma actualizado. Y sí, de verdad, uno ve que entran muchos casos, pero no se resuelven, los meten en archivo. Y eso no se vale, ¿verdad? Uno quisiera por lo menos que 20, por lo menos, de cada 10, de cada 100 homicidios fueran resueltos, pero no es así. Entonces, sí tienes que ir a la cadena, ¿verdad? Del sector justicia. Y En, no ha cambiado mucho, solo para darte una idea. En los 90, no me recuerdo cuándo, pero en algún momento de los 90 yo hice un artículo sobre la esta variable, ¿cómo le llaman este cálculo? Que es básicamente la posibilidad de que seas condenado por cometer un delito. ok. El ¿Y qué, índice este ¿Y qué índice te salía? era algo así como, que había como algo así como un 3 o 2% de posibilidades de que si cometías un delito fueses a Al llegar ser hasta el punto de juzgado. ser condenado, ¿verdad? Y de pagar, Claro, claro. y de pagarlo en la cárcel. Entonces realmente, o sea, No hay certeza de castigo. no hay certeza No de hay castigo, castigo. entonces el incentivo para cometer un delito, o si querés más, no el incentivo para cometer un delito, el preocuparte por si cometes un delito de que te vaya a pasar algo, o sea, es casi Es nulo, muy o bajo, sea, definitivamente. es casi Entonces, nulo. mira, nosotros en la Coalición por la Seguridad Ciudadana, que se creó, Perdón, y lo mencionaba eso porque eso lo hice en los 90s. Te garantizo que ahorita va a estar igual o peor. debe ser peor porque hay más personas. Nosotros con la Coalición por la Seguridad Ciudadana, donde estamos trabajando con Fundesa y con Crime Stoppers, pues hicimos toda una estrategia, logramos que estas instituciones se hablaran, se coordinaran. Aún no hemos logrado que los presupuestos sean equivalentes. Y esto te lo estoy diciendo porque tiene alguna repercusión con el tema de seguridad en general. O sea, que sean equivalentes, ¿a qué te referís? ¿Que si a alguna institución le dan 2.000 millones de quetzales, a la otra también o qué? Pues mira, nuestra propuesta es que hagan un plan estratégico como sector, no como organismo judicial, no como Ministerio Público. Fíjate que el Ministerio Público este año, si se aprueba este presupuesto, va a tener más recursos que el organismo judicial. Y el organismo judicial tiene varias ramas. Entonces no da. Por No, ejemplo, el no, INASIF. no es Uno, computable. uno quisiera que el INASIF pues hiciera todas las pruebas de balística y todas las cosas. No tienen. Y están en muy pocos departamentos. Y los de Defensoría Público Penal, pues me contó un ex director que como no un diputado le pidió que le contratara unos abogados y él no aceptó, le quitó 20 millones así por así. Entonces, esto es un problema nacional, es un problema de Estado, la seguridad. ¿Qué pasa con la policía? La policía se fue profesionalizando, la policía fue mejorando, se empezaron a graduar más policías y esta coordinación logró que por lo menos se empezara a cuantificar. Tú sabes que cuando yo empecé a trabajar en el tema de seguridad, no se tenía tasas de homicidios. Nosotros en el CIEN hicimos un estudio hace unos, ¿qué serían? 30 años, donde ni siquiera podíamos recaudar una tasa de homicidios porque lo llevaba el INE, que lleva 2 años de retraso, ¿verdad? Pero por lo menos dijimos primero la data, porque si no hay data, no hay meta, ¿verdad? Entonces logramos sistematizar los datos, ya el mismo Ministerio de Gobernación ya tiene una plataforma y con esos datos, pues la idea nuestra era que se pusieran metas, digamos, como sistema. Hemos logrado que se pongan la meta de los homicidios para que los homicidios bajen, que no solo es cuestión de la policía, es cuestión de la sociedad también, porque la sociedad también está aportando a más homicidios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y bueno, y esos son los homicidios, digamos, hay otro tipo de homicidios como son los accidentes en tránsito, que vimos que son horrorosos la cantidad que ha aumentado, ¿verdad? Entonces, Especialmente de motos, ¿no? Lamentablemente. el año pasado la tasa siguió bajando y este año pues nosotros creemos que debido a todo este progreso del crimen organizado, a la entrada del presidente Trump, las amenazas reales, ¿verdad? De que ellos van a ser perseguidos y el declarar al barrio 18 como terrorista, esto vino como a agitar
Centroamérica. Y no solo somos Guatemala, de hecho, el mejor ejemplo es Costa Rica, que tenía una de las tasas de homicidios más baja. Hoy, Costa Rica tiene una tasa de homicidios mayor que Guatemala, y uno no lo podría creer. Entonces, sí tenemos un serio problema con el crimen organizado, con las pandillas. Cuando yo trabajé con las pandillas hace 15 años, eran jóvenes, pero ahora ya son grandes. ¿Trabajaste en qué específica para que Pues no mira, vayan a... trabajé en un programa de AID que el objetivo era como rehabilitarlos y poderlos integrar al mundo laboral. Primero el Esos eran... proyecto se llamaba Desafío 10 y luego se llamaba Desafío 100. ¿Y con pandillas te refieres a las maras que conocemos? Pues mira, sí, eran pandillas que habían logrado los jóvenes salir de las pandillas. ¿Qué encontramos? Que los que lograban salir era por un tema exclusivamente religioso. O sea, porque Se los convirtieron así. pandilleros sí respetaban, digamos, a aquel pandillero que se saliera por un tema religioso. Entonces había muchas iniciativas de iglesias católicas y evangélicas de poder, digamos, apoyar a estos jóvenes. El problema es que un caso muy interesante que estudiamos y estuvimos ahí fueron las pandillas que se dieron en un municipio, mejor no voy a decir el nombre, pero era que las pandillas se formaron desde jovencitos cuando perdieron un partido de fútbol. Y entonces fue creciendo y fue creciendo esta pandilla y hubo un pastor que lo logró convencer y pues yo tuve la oportunidad de estar con estos 30 pandilleros de ambos bandos y la idea era pues ofrecerles una estrategia de corto plazo para que pudieran alimentar a sus familias, pero era muy complicado porque la escolaridad promedio era muy baja. Había uno que no sabía leer y escribir, pero él ganaba 20,000, 30,000 quetzales al mes, pues, en extorsiones y entonces eh, rehabilitarlos es prácticamente imposible. Yo solo conozco uno y hasta ese, pues, trabaja en la embajada americana y él, pues, lo logramos sacar adelante porque él tenía ese locus interno, ¿verdad? De seguir estudiando, de seguir, y lo que lo motivó fue que tuvo un bebé en el camino y pues hoy el bebé ya se va a graduar, ¿verdad? Pero entonces por eso es mejor prevenir. Ahora, lo que estamos viendo aquí son ya los mayorcitos, ¿verdad? Ellos ya crecieron, estaban privados de libertad, hay unos que tienen hasta 18 cargos, yo digo, esto es... Y lo que no se ha logrado, que eso sí creo que es muy importante una resolución de corto plazo, es la cárcel de alta seguridad. Se hizo un préstamo con el BCIE, se hizo un estudio de preinversión y la cárcel no está. Hasta allá dice el alcalde del terreno que él no va a dar la licencia de construcción, pero ya está lleno de aldeas alrededor, ¿verdad? Entonces yo creo que la solución podría ir, en el caso de los privados de libertad peligrosos, hacer una cárcel de alta seguridad, pero con otros agentes. Porque todo lo que pasa, si te das cuenta, ¿por qué lo atamos al sistema penitenciario? Porque como no tienen control, están hacinados, empiezan a delinquir desde adentro. Entonces, por ejemplo, las extorsiones se han ido, se han disparado, pero las extorsiones vienen de las cárceles, 80, 90%. ¿Verdad? Entonces, la inseguridad nace de un sistema penitenciario obsoleto donde realmente no estás privado de libertad. Todo lo contrario, estás guardado y haciendo delincuencia, ¿verdad? Por lo tanto, Y con tus cuates y en fiestas y todo. no, mira, es impresionante, pues, o sea, eh, entonces sí Y lo que es necesitamos, más, con acusaciones de que pueden salir y entrar cuando gusten casi. sí, O y sea, aparte de los de estos fugados, ¿no? conocemos muchos casos, conocemos el caso de una persona que lo encontraron los policías haciendo un paro en la noche, ¿verdad? Un privado de libertad que está haciendo en la calle, pues. Entonces, sí necesitamos, digamos, ver el sistema en general. Y cuando yo te contaba que era un sistema de justicia criminal, empieza en la policía y termina en el sistema penitenciario. O sea, el gobernación tiene las dos puntas. Entonces, al ministro le toca, por un lado, ver todo el tema de la policía, de la parte preventiva, de la parte de la delincuencia y por el otro lado, del sistema penitenciario. Pero no tiene el poder absoluto, mejor, ¿verdad? Porque así hay equilibrio, porque a veces que los jueces tienen poder, ¿verdad? Y tenemos el caso de la jueza que movió
a este pandillero de alta peligrosidad a Renovación 1. Y que hasta donde yo sé, también hay bastante corrupción en el organismo judicial. O sea, no es solo en la policía, no es solo en el ejecutivo, no es solo en el legislativo. No. También en el organismo judicial hay mucha corrupción y yo sé de casos, pero así de casos, ¿verdad? De jueces que literalmente, o sea, literalmente llegan ahí, bueno, aquí con 1 millón de quetzales y sale libre, ¿no? Sí, o deme mi Así, casita. Sí, y lo malo es que no son todos, ¿verdad? Pero sí cada vez está carcomiendo el sistema. ¿Por qué? Porque ya la gente honesta ya no se está metiendo. No se está metiendo a los ministerios, no se está metiendo al Congreso, no se está metiendo a concursos de jueces. ¿Por qué? Porque al final todo termina en el Congreso y en el Congreso pues todo es eh, tranza, ¿verdad? Porque no es negociación. La diferencia es que en una negociación se llega a un término, pero sin recursos de por medio, ¿verdad? Pero sabemos que todo es tranza. Entonces, es complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Porque ante esto, entonces, ¿qué es lo primero? Quiten al ministro, ¿o no? sí, de hecho hasta los diputados ¿Te das de cuenta? oficialistas Entonces yo, pidieron yo que le quiten al pregunto, ministro. y aquí se lo pregunto al diputado Samuel Pérez, ¿usted quiere ser ministro de Gobernación? ¿Sabe lo que eso implica? Es complicado, tiene que haber un montón de conocimiento, no es fácil. Entonces, si quitamos al ministro, ¿qué pasa? Va a ser peor, porque vamos a llevar a alguien que no tiene experiencia. Y como te digo, yo he trabajado con 16 ministros. 16 ministros. 16 ministros, como me dijo el ministro anterior, usted es la memoria histórica de este ministerio. Y yo le digo, sí, somos la memoria histórica. Nosotros por primera vez estudiamos bien el sistema penitenciario, la policía, trabajamos con la reforma, con ambas comisionadas, tanto con Helen Mack como Adelita, hicimos la doctrina juntamente con los policías, la doctrina de la policía que es fundamental, porque es como lo que te da sentido, ¿verdad? Entonces, el punto acá es, si quitamos al ministro, ¿cuál es el escenario? Suben a un viceministro, pero como ya piden la cabeza de la cúpula, ¿verdad? Tendrías que cambiarlo todo, pero ¿a quién vas a poner? ¿Quién te va a aceptar con la situación que está actualmente? Siempre hay uno que acepta, ¿no? O sea, sí, eso te lo puedo garantizar. Siempre hay gente siempre hay gente, que pero va a interesarle estar en ese la puesto. pregunta La es, pregunta es si le va a interesar por ir a cambiar las cosas o le va a interesar porque quiere ser él el que reciba las mordidas, no en exactamente, lugar del que sí. está ahorita. Y te digo, pues nosotros hemos trabajado con varios ministros y yo creo que esto sí es realmente el colmo de lo que pasó, que estos 20 se hayan escapado, que no tenga información el ministro de cómo se escaparon. Eso es intolerable, pues. Entonces el punto es, ¿qué solución hay? Yo le pediría a los norteamericanos que nos hicieran la cárcel de alta seguridad y que nos formaran a todos esos agentes que van a ver esa cárcel. La haría en el Petén, lejos, donde no hay transporte. Que los familiares, bueno, una visita cada cierto tiempo, pero como una persona que tiene 18 delitos, tiene todos esos privilegios, ¿verdad? Y gente algunos de los que se fugaron y algunos de los que están en la cárcel, que tienen condenas por 1200 años, Claro, ¿qué imagínate. incentivo tiene? Yo también me escaparía si ya no tengo Y además el sistema, cuando estuvo el doctor Yamatei en la dirección, dejó una ley, que yo te digo que es una ley inaplicable, porque es una ley para un país totalmente desarrollado, pues. Y entonces no tenemos este O tema sea, de la ley del rehabilitación sistema penitenciario. penitenciaria, sí, no O sea, tenemos, eso fue ¿qué? Hace 10 años. 10, sí, 12 en la años, sí. época del De Otto presidente Pérez. Berché, Ah, de no, Otto Pérez. era de Berché, porque Ah, él era director del sistema penitenciario. en el tiempo de Berché, o sea, hace 15, Si te 20, no. recuerdas, ellos fueron los que trataron de Sí, recuperar Pavón, sí, 17 años, 18 ¿verdad? años, sí. Y mira lo que les pasó, ¿verdad? O Sí. sea, y no vamos a hablar del tema porque no tenemos detalles, pero no es fácil. Yo te digo, a mi criterio, evaluando, es intolerable lo que pasó con estos 20, pero cambiar a toda la cúpula del Ministerio de Gobernación
sería como un desafío, porque no hay gente experta, como te digo, 16 en cuatro gobiernos. No hay gente experta, pero tampoco hay ninguna garantía que los que están sean expertos. O Pues sea, mira, I rest my saben, case, mira lo que yo está te voy a pasando. decir, saben, por lo menos saben. El ministro, pues ya fue ministro, hasta en todos los cargos que tú te puedas imaginar dentro del sistema de seguridad. La viceministra encargada de narcóticos es fiscal. Y eso le ha dado la oportunidad de poderse coordinar con el Ministerio Público. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa? El sistema penitenciario falló, porque el que estaba encargado del sistema penitenciario vino una orden en inglés de quitarlo, y lo quitaron. Y entonces hubo uno nuevo, ¿verdad? Entonces ahí empieza el problema, ¿verdad? Que en lo que se pone al día y no sé, ¿verdad? La cosa es que no le salió bien. Ellos querían su cárcel renovación uno, empezaron muy bien en mandar a los reos más peligrosos, pero ya la jueza lo quería mandar del otro lado, apelaron y aparentemente estos se escaparon por una razón, porque pensaban que los iban a llevar también a renovación uno. Y ahí sí ya no pueden delinquir, porque es una cárcel con más seguridad, ¿verdad? Pero no suficiente. Entonces, esto es un problema de Estado, es un problema de quiten a estos porque no sirven. No, es un problema que tenemos que resolver con temas específicos. Bueno, la cárcel, ¿qué pasa con ese préstamo? Si Mazagua no lo va a hacer, ¿qué pasó con el proyecto de preinversión que hicieron? ¿Cuándo lo van a hacer? O sea, ya vamos desde la pandemia que aprobaron ese préstamo. No, no, no. Entonces yo creo si los norteamericanos fueron tan fuertes con ese comunicado, porque la verdad que yo leí ese comunicado y sentí como que nos están tirando una flecha, pues, que nos ayuden. Que no se estaban tirando o que se la estaban tirando al gobierno. Que se la estaba tirando el gobierno, pero yo lo sentí como ciudadana, o sea, olvídate, yo sentí casi que en el corazón, pero bueno, me sentía San Sebastián, pero al final yo digo, tenemos que lograr separar a los más peligrosos. Y en este modelo del sistema penitenciario tú tienes dos vertientes. Uno es esta cárcel de máxima seguridad y el otro es el nuevo modelo de gestión que se inició hace más o menos 10 años, donde tú separas a los que realmente se van a rehabilitar y todo porque están por otro tipo de delitos. Tenemos fraijanes de mujeres que el modelo ha funcionado muy bien. Las mujeres son rehabilitadas, las mujeres trabajan. Entonces, por ejemplo, Dominicana fue siguiendo ese modelo. Entonces tú vas como dándole como esperanza a estos privados de libertad y los vas separando, porque si no se vuelve una universidad del crimen, ¿verdad? Te vuelves íntimo de los... Y como te decía, hace 40 años las cárceles no estaban llenos de este tipo de delincuentes, estaban llenos de estafadores o de, bueno, matones siempre hemos tenido, pero eh, era otro tipo. Estos tienen liderazgo, tienen dinero, tienen fuerza de coaccionar y corrompible totalmente a los agentes. La pregunta es, ¿qué pasa con los agentes? Porque cabal antes de venir aquí yo dije, pero ¿y los agentes cuántos están presos? Pues, ¿qué va a hacer el MP? ¿Qué tanto se va a tardar el MP en decir, mire, fueron estos agentes? ¿Verdad? Porque textualmente el ministro dijo, salieron por la puerta. Sí, o sea, realmente ahí entra y sale de todo, ¿verdad? Porque, o sea, literalmente basan sus requisas estas, quitan 50 celulares y routers y todo, y te garantizo que da la vuelta y al otro día los vuelven a meter, o sea, Totalmente. Entonces la pregunta porque es quién vuelven a los hacer otra mete. requisa y ¿Quién vuelven los a meten? encontrar. ¿Quién los meten? Los meten Exactamente. los guardias y los meten las visitas. ¿Verdad? Yo he hecho visitas a la cárcel y en oportunidades no me han revisado. Entonces yo digo, bueno, Venga, lo que harán aleatorio, esa es la memoria histórica lo del harán ministerio. aleatoria. Yo dije yo, lo harán aleatorio, o, ¿verdad? No, no, no. Entonces se tratan de poner, por ejemplo, habían comprado unos arcos para poner los detectores de metales y cosas así. Pues se ha hecho trabajos con las telefónicas para que no puedan sacar llamadas, pero meten los routers, meten y todo, y lo pueden hacer con Wi-Fi. Cuando tratan de quitar, digamos, las señales, los que están en las aldeas cerca de las cárceles se quejan, ¿verdad? Y a veces son los mismos, digamos, familiares de ellos que viven cerca. Es complejo. Entonces, yo creo que hay que ir por esas dos vertientes. El nuevo modelo de gestión para los que no son
tan criminales, los que sí van a salir, los que van a cumplir una condena y van a ser rehabilitados, y esta cárcel de máxima seguridad, que ahorita no sé ni para cuántos reos, pero creo que para 300 ya tendríamos por lo menos estos que son grandes ligas, ¿verdad? Porque lo que queremos es privados de libertad, no los queremos encerraditos haciendo En el club. más delincuencia. Tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos continuamos conversando contigo sobre estos temas. Vamos a una pausa, estamos conversando con María del Carmen Aceña con relación a la situación de la inseguridad en Guatemala. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con María del Carmen Aceña acerca de la situación de inseguridad en Guatemala y hablábamos en el segmento anterior con relación a cuáles soluciones hay y cuáles son parte de los problemas, porque como bien lo decías, María del Carmen, es todo un sistema y normalmente aquí hablamos acerca de las funciones básicas, las funciones primordiales o primigenias o como quieran llamarle, o únicas en algunos casos, que debiera de tener el gobierno y que son el tema de brindar seguridad y de velar porque haya seguridad y brindar justicia e impartir justicia. Pero al final esas dos funciones se entrelazan todo el tiempo porque de la seguridad depende de que haya justicia y viceversa, o sea, de que se hagan bien los procesos depende de que haya seguridad también, ¿verdad? O sea, al final están muy interrelacionados. Y el problema que tenemos es que literalmente lo veamos por donde le veamos, en todos lados hay problemas en el sistema gubernamental de Guatemala. O sea, no me refiero específicamente al Ejecutivo en este caso, sino en este caso al Ejecutivo, al organismo judicial y a las otras instituciones que están alrededor que son independientes, como el Ministerio Público. Correcto, yo creo que por eso te digo, es un sistema. Y si no trabajan como sistema y si no tienen una meta en común, es totalmente disfuncional, porque entonces cada quien hace su pedacito, cada quien quiere que le aplaudan en lo individual, pero como sistema no está funcionando. Entonces lo que necesitamos es regresar a que pues esta instancia coordinadora del sector justicia logre ponerse de acuerdo en ciertas metas y obviamente que los recursos sean asignados en función de las metas, pero no en función muchas veces pues, de acuerdos con el presidente o de acuerdos porque los diputados van a meter abogados en el instituto. No, eso es ofensivo, pues. Y que conste que no son todos los diputados, pero sí este caso me lo contó a mí un ex director de la Defensoría y así quitaron los 20 millones. Entonces, Sí, y no me extraña que así funciona, porque así funciona. pues es disfuncional, ¿verdad? Pero O bueno, así el disfunciona, pues punto va. acá es que juzguemos a la administración actual del presidente Arévalo en función de ¿qué? 18 meses o más de 18 meses, ¿no? 19 meses van a 19 ver. meses. Bueno, el año pasado lograron bajar la tasa de homicidios, como se venía haciendo desde los últimos 10 años. Este año empezó a subir la tasa de homicidios. Yo creo que eso sí es como el fenómeno Trump, en el sentido de que hay un poquito más de estrés, hay un poquito más de actividad en la calle y obviamente pues la tasa de homicidios empezó a subir. Como a los 3 meses nosotros vimos que ya era tendencia y que había que hacer una estrategia. Y lo que hicimos fue ponernos a ver dónde estaban los homicidios. Y resulta que la mitad están en el departamento de Guatemala. Entonces tú no tienes que tener una estrategia en todo el país para bajar la tasa de homicidios. No, tienes que ir a la ciudad capital, tienes que ir a Villanueva, a Villa Canales, a Matitlán, ¿dónde está? Y Escuintla. Qué casualidad Escuintla, ¿verdad? Donde posiblemente hay entrada y salida de droga, ¿verdad? Entonces, lo que se estaba trabajando con el Ministerio de Gobernación era hacer intervenciones puntuales, acupuntura. Y el resultado tienes tú, que de repente sí se logra esa acupuntura y baja la tasa de homicidios el mes pasado.
¿verdad? No es motivo de una negociación de las altas cúpulas como una persona lo está diciendo, que realmente es un irresponsable, porque no le consta. No, a nosotros nos consta por las intervenciones que han hecho, que van con acupuntura, y un caso es el gaito, ¿verdad? Van directamente donde están los homicidios. Y nosotros tenemos identificadas las zonas donde están los homicidios. O sea, no es una tarea difícil. ¿Verdad? Y ahí en esta gráfica me imagino que están viendo Sí, es cómo la... se ve, cómo ha bajado el número de homicidios en el mes pasado. No sé si tienes ahí la otra, la de la tendencia de tal vez la última. la otra. La última que te mandé, que ya está hasta septiembre. Esa creo que ya está hasta septiembre. Aquí puedes ver cómo está la tasa de extorsiones. Mentira que las extorsiones bajaron, como asegura una persona en un video. Las extorsiones subieron el último mes, pero la tasa va a la baja. ¿Verdad? Tenemos menos extorsiones. Y luego, pues la tasa de homicidios, pues por primera vez ya vamos bajando. Si pueden poner la próxima Ahora sí la otra. gráfica, ¿verdad? Yo creo que hay otra que te mandé. No, solo esos dos me mandaste. No te mandé otra. ¿No? Bueno, el punto es que ya la tasa ya la logramos bajar. Ah, perdón, sí hay otra. Sí, la última que te mandé. Ok, perdón. Cuya tasa ahorita estamos en 17.4. ¿Verdad? Claro que es poquito porque pues teníamos una tasa de 16.4, ahora estamos en 17.4. Pero el punto es que empezamos a ver ya una tendencia a la baja a partir de agosto. Tenemos agosto, septiembre, ahora no sabemos octubre, pero estas intervenciones concretas, como por ejemplo el Gallito, donde tú sabes que era tierra de nadie, donde venden las drogas, y drogas, homicidios van de la mano. Como me dijo una costarricense, mire, yo aquí después de las 5 no paso, porque aquí venden las drogas y aquí mutilan a la gente. Estamos hablando de Costa Rica, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertos barrios, ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, con una intervención específica tú Eso es a la podrías que te bajar. referías, ¿no? Sí, sí, aquí tenemos, esa es hasta agosto, y después la otra que pusieron anteriormente ya lo tenemos hasta septiembre, ¿verdad? Que iba a la alza y ahorita ya viene a la baja, La última que te mandé, Alex. ¿verdad? No, la de homicidios, cantidad y tasa de homicidios. Ujú. Pero bueno, yo creo que la explicación que están dando en un video es totalmente falsa. Y esto te lo digo O sea, se porque, refiere al video de Juan Francisco Solórzano Fopa. sin comentarios. Entonces, yo sí creo que tenemos que ser más racionales. Yo sí, pues me parece intolerable eso de que O se sea, hayan escapado 20, pues, o sea, ¿me entendés? Pero a todos se les escapan, hasta a Carlos Bierman se le escaparon. Y eso que Carlos Bierman era una persona que no escatimaba, hizo todo el tema de la operación Pavo Real. Ahí se le escaparon y ahí los fueron a perseguir, ¿verdad? Aquí lo más grave es que sí están totalmente involucrados los agentes, ¿verdad? Porque no tienen conocimiento, a pesar de que tienen se supone que todos los días tienen que hacer un biométrico. Entonces, tal vez lo que hay que hacer es un monitoreo externo, donde realmente hacen el biométrico, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahorita en estos 2 días que se ha hablado mucho con relación al sistema penitenciario? Alguien mencionó, no fue Fopa, alguien mencionó que como al final ahorita el control interno de la cárcel lo tienen los mismos reos, no las autoridades del sistema penitenciario, y que así ha sido a lo largo de décadas, porque yo también visité cárceles, pero en mis años muy mozos, allá en los 80s. O sea, fui a Pavón y todo, y en efecto, al final, realmente es así como decís, obviamente presumo que era distinto, pero al final, mi percepción desde esa época, y entiendo que sigue exactamente igual, es que literalmente los del sistema penitenciario es de la puerta para afuera y ellos supuestamente que no se escapen, supuestamente. Pero ¿qué pasa adentro? Cada quien mire cómo se las arregla. Y así era o sea, así era ya en los 80s, y entiendo que así sigue siendo ahorita. O sea,
dentro de las cárceles se organizan los reos como pueden y ahí es la ley así Y es la universidad. la ley del más violento, literalmente. Y te digo que este amigo que fue pandillero me decía, yo verdaderamente quería que me metieran a una cárcel y hasta falsifiqué mi identidad porque ahí sí se aprendía en armas, en drogas, ¿verdad? Entonces, nadie ha podido controlar el sistema penitenciario en la época democrática. Nadie. No puedo dar fe de lo otro porque no sabemos. Pero entonces empecemos poco a poco. Pero empecemos, como estaba el ministro. Primero renovación 1, después renovación 2, que son cárceles con mucho más seguridad. Pero hagamos la cárcel de máxima seguridad y si no podemos porque no sale la licitación, porque esto tiene que ser un esfuerzo en nación, que el Congreso no le va a dar el dinero, que el Congreso lo va a interpelar, pero ¿qué es político? Claro, va a ser político, definitivamente, pero que iban en el buen camino, iban en el buen camino. Pero el dinero para esa cárcel ya Sí, está desde pero no pasa del hace... estudio de preinversión a la ejecución, ¿verdad? Y imagínate, tiene que sacar licencia ambiental, licencia de construcción, o sea, que vengan los norteamericanos y que nos ayuden, porque no es barata, una cárcel de máxima seguridad no es barata. Pero lo más importante, Jorge, que estuvimos hablando aquí, es el recurso humano, porque tú no puedes tener agentes penitenciarios sin capacidades, sin competencias, sin una carrera. ¿Cómo hacer que no hay carrera en los agentes penitenciarios? O sea, no hay carrera. Entonces tú necesitas también al recurso humano, porque ¿a quién corrompen? No corrompen a la pared, pues corrompen al recurso humano. Entonces tú necesitas, y mentira que tú vas a agarrar a estos y de repente van a ser angelitos, no. Tienes que ir con el nuevo modelo, ampliando el nuevo modelo y por el otro lado la cárcel de máxima seguridad. Eso es lo que se puede hacer en el corto plazo. Y obviamente separarlos, ¿verdad? Que es lo que estaban haciendo actualmente, ¿verdad? Y estos que se huyen aparentemente es porque ya venía, que los pasaban a Renovación 1 y ahí sí ya no podían delinquir, porque ahí sí es de mayor seguridad, claro. Ya hemos visto que no es de tanta seguridad, Yo creo que lo primero que hicieron fue romper las paredes. pero poco a poco, ¿me entiendes? O sea, pero tal vez desde la época del presidente Berché es que se empieza otra vez a meter un trabajo en el sistema penitenciario. Lo trató de hacer el presidente Jimmy Morales al principio, pero después pues prácticamente se fue el ministro. Y yo te digo, cambiar ministros dentro del mismo gobierno es empezar de cero, ¿verdad? Y te lo digo yo que he trabajado con 16. O sea, en lo que toman todo el concepto, ¿verdad? Son 6 meses. Entonces no sabemos qué va a pasar. Y te voy a decir una cosa, esto es como cuando yo veo que están viendo los partidos de fútbol, ¿va? Que todos saben cómo debería haber metido el gol, pero yo los quiero ver en la cancha a ver quién lo mete, ¿verdad? Todos saben lo que hay que hacer, todos saben, todos son todólogos, pero estando ahí es complejo, estando ahí yo ya estuve en el gobierno, yo he trabajado en el gobierno y es otro tema. Hay muchas fuerzas políticas, el Congreso es bien complejo, trabajar con un Congreso que no es afín al gobierno de turno. Todos, especialmente ahorita, tenemos 20 partidos políticos, es súper complejo, ¿verdad? Pero ahí están juntos, ¿verdad? Ahí están juntitos para cosas que les interesan. Entonces yo digo que lejos de rasgarse las vestiduras, ahí necesitamos el dinero para la cárcel de alta seguridad, que se construya y que sea expreso esa forma para hacerlo y hacer una academia de guardias especializados para cuidar a estos de alta peligrosidad. Es que no van a recibir sol, es que una persona que tiene 18 delitos, me decían que uno había matado 8 personas, o sea, esa gente Y no, los que están condenados a 1600 años, no los vas a y te rehabilitar, aseguro los tienes que privar que de no están ahí libertad. por haber Es robado que la frase un... es clave, privar de libertad a los más, eh, digamos, malitos, a los criminales, porque si no contagian a los demás. Entonces, sí tienes que hacer una reorganización, tienes que meter aquí a los jueces, ¿verdad? Porque mira esta jueza, ¿verdad? Hasta ella escribe en la prensa por qué ella es libre pero mandó al señor al otro lado, pues,
cuando ni siquiera entendió la estrategia del ministro antes de hacer eso. Entonces, no solo es el ministerio, es el sistema de justicia criminal. Tiene que ser coordinado, tienen que estar todos bajo una meta y obviamente la táctica que usan es que se tardan días, ¿verdad?, en averiguar temas. Yo lo que sé es que si tú tienes un tema, las 24 horas tienes para resolverlo, pues. Ahí qué pasó, hay que resolverlo ya, ¿verdad? Y le decían que el ministro no había salido, pues hoy salió públicamente, una muy buena entrevista que tuvo en Emisoras Unidas. A mí me quedó más clara la situación, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si el presidente lo apoya, si lo apoya su gabinete. Y yo vi que ya le había bajado unas rayitas pues, el exdiputado de Semilla, que ahora es de Raíces, ya le bajó un poquito las rayitas al volumen de que mejor ya no van a opinar, ¿verdad? Entonces, no veo otra opción, no veo otra opción, no veo una persona con un equipo capaz que vaya ahí. Y como te digo, el primer año fue muy bueno. Tuvieron mucho éxito porque mantuvieron la tasa de homicidios y ahorita pues que estaban trabajando ya con esta acupuntura en los barrios peligrosos, pues ni modo. Y el tema de la droga. El tema de la droga no es solo un tema de Guatemala, es un tema de toda la región, ¿verdad? Tenemos produciendo el doble cocaína en Colombia, que se va por Venezuela, pasa por Nicaragua, ¿verdad? Y después hace una parada técnica en algunos puertos, porque pues obviamente ahí está Cuba, pero en algunos puertos nos toca. Fíjate que no es por nada, la tasa de homicidios más alta la tiene la ciudad de Guatemala y la segunda es Izabal. Entonces, el narcotráfico hay que tocarlo de otra forma con Estados Unidos, porque nos está matando, ¿verdad? Y la oferta crece porque la demanda crece, y la demanda está en el norte, y no solo está en Estados Unidos, está también en México y está también en Canadá. Entonces, Pero mayoritariamente en Estados Unidos. yo una vez le pregunté a un norteamericano, pues que era un funcionario público, le dije, ¿qué pasaría si en un día no entrara droga a Estados Unidos? Se quedó muy callado. Se eleva la tasa de suicidios. ¿Verdad? Entonces, tienes que ver la oferta y la demanda. Aquí, ¿por qué hay el doble cocaína? Y no queremos esos gobiernos. A mí que me disculpen los colombianos, pero lo que les costó. Yo de cerca seguí toda la historia de Colombia. Pues estuve en Medellín. De esas historias tan cruentas pues, de Pablo Escobar. Y estamos regresando a que ahora el presidente es el que avala que se produzca el doble de cocaína. No, por favor. Y con sus socios hacen, hacen los negocios, ¿verdad? Entonces, yo creo que Estados Unidos nos puede ayudar. Y aquí sí necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda porque no podemos nosotros influir en la demanda. Y hay más demanda. Y entonces va a haber más oferta. Te voy a interrumpir un momentito, pero tenemos que ir a una pausa, pero tengo algunas dudas que preguntarte en el siguiente segmento que me han ido surgiendo. Y te dejo la primera de entrada, y es que no entendí la relación que haces en que decís, bueno, entró Trump y que por eso, pero no entendí cuál es la relación de que porque entró Trump suba el crimen. Entonces, para si me puedes explicar cuál es tu teoría al respecto. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con María del Carmen Aceña, investigadora del CIEN, y hemos estado hablando un poco con relación al tema de la inseguridad en Guatemala y las opciones que hay. Y antes de irnos a la pausa, María del Carmen, te dejé una pregunta que me quedó la duda de que mencionaste de que una de las razones del incremento en la violencia en este año, que era atribuible a la llegada de Donald Trump al gobierno en Estados Unidos. Lo que no me queda claro es cuál es la relación o cómo es la relación.
Mira, yo creo que van a haber medidas más, digamos, más complejas para detener la droga, ¿verdad? Por ejemplo, que le ponen buques a Maduro, ¿verdad? Y no sabemos qué hay detrás de Maduro, que por hecho, qué bueno que le dieron el premio Nobel a María Corina Machado, ¿verdad? Porque Sí. ese es un mensaje muy fuerte de la libertad. Eh, lo que me explica a mí los técnicos del Ministerio de Gobernación es que empieza a haber mucho narcomenudeo este año Aquí en en Guatemala. Guatemala. O sea que Ajá, no porque había antes. no había tanto, no había tanto. Y entonces se empieza a complicar Y la eso es, disputa y de eso es porque no pueden territorios. pasar toda la droga hasta Yo Estados creo que Unidos, ¿no? porque hay son más estrictos. De hecho, pues en el momento que el presidente le pide al Colegio de Ingenieros de Estados Unidos que venga a Puerto Quetzal, que de hecho no van a hacer el puerto, sino que lo que me han contado es que van a diseñar los planos, ¿verdad? Porque ahí se habla de que hay compuertas donde entra y sale la droga, ¿verdad? O sea, ahí tú ves que hay más controles. Entonces ya no es tan fácil. Entonces, si tú tienes droga, la empiezas a vender en el territorio, ¿verdad? Entonces, eh, y esto de la salvatrucha que nosotros estamos un poco entre lo complicado que va a ser para Guatemala que tú declares terrorista pues a una pandilla, pues tendríamos que analizar nuestro código y bueno, eso que lo puede hacer Estados Unidos, pero complejo hacerlo en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, me decía una aseguradora, fíjese que usted está asegurada, pero no contra el terrorismo. O sea, usted le roba el carro a un miembro de la salvatrucha y es declarado ya él como un terrorista, no le pagamos el seguro. O sea, te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es todo un tema que hemos analizado legal. Yo no soy la experta, eso lo hace Francisco Quesada, pero sí no es tan fácil como declaremos los terroristas y es O sea, complejo. eso que me acabas de mencionar de lo de los seguros no aplica si es el gobierno de Estados Unidos el que los declaró terroristas, ¿no? No, pero las implicaciones de que el ministro comenta que fue a Estados Unidos y que también los quieren nombrar terroristas acá en Guatemala, ¿verdad? Tienes que cambiar leyes y es complejo, Que ¿verdad? hay varias iniciativas en el Congreso de estos temas, ¿verdad? Sí, Hay una ley que le pusieron acaba, antipandillas, ¿eh? ayer pasó el ministro de Gobernación, no he tenido la oportunidad de verla, una iniciativa para el tema de las pandillas, no sé el contenido, te mentiría, pero, pero sí es complejo, o sea, no es así fácil que los declaro y esto va a mejorar el asunto, es complejo. Entonces, este año lo que se pudo detectar es más narcomenudeo, más, digamos, riñas entre pandillas de territorio, ¿verdad? Y pues por eso se explica, según lo que nos dice el Ministerio de Gobernación, esa alza en los homicidios. Cuando se empieza a hacer estas intervenciones de acupuntura, ahí tienes un ejemplo, empiezan a bajar los homicidios, ¿verdad? Entonces, tienes 45,000 policías, es que el 30% está en la ciudad, es que ahí los necesitas, no los necesitas en Totonicapán, eso que tienen tasas de homicidios como Europa, pues, o sea, ahí no matan a nadie, pues. Entonces, En Totonicapán. sí, en Totonicapán, en Sololá igual, o sea, las tasas de homicidios son súper bajas y eso tenemos que aprender de la población, de toda la parte de la zona paz, que no hay homicidios. Entonces, de hecho, tuve una charla con el señor en la embajada acá, que maneja el Travel Advisory, porque nosotros teníamos municipios en Huehuetenango que la tasa de homicidios era muy baja, pero ellos decían que tenía restricciones para los norteamericanos ir ahí porque era peligroso. Entonces al final le pedí el algoritmo, mire cómo es el algoritmo, cómo es la fórmula, ¿verdad? Y me dice, no, eso lo hacen en el Departamento de Estado, eso no se lo puedo dar, ¿verdad? Pero tampoco se vale, ¿verdad? Porque son municipios que tienen tasas de homicidios bien bajas. Tal vez ellos tienen otra información, son frontera, Lo ¿verdad? que pasa es de que de lo que he visto y de los anuncios que han hecho, lo hacen por departamento, entonces tienen que tomar, me imagino, la tasa general del departamento, no de un Pero Huehuetenango municipio no en es alto, particular. no es alto, pero te ponen por municipio. Total es que todavía estoy esperando que me den la fórmula. Porque ¿cómo te vas a defender si tú no conoces la fórmula? De repente ponen a Guatemala altísimo y te ponen unos municipios de Huehuetenango
posiblemente, ¿verdad? Hay tráfico de drogas, hay tráfico de personas, hay tráfico de armas, no sabemos, ¿verdad? Pero que te expliquen, que te digan cómo lo calculan, porque te condenan. Huehuetenango es un departamento lindo para visitar, unas áreas turísticas de primer nivel, pero si tú tienes una restricción, no restricción, sino que una advertencia, ¿verdad? No más. Entonces queremos saberlo también, ¿verdad? Entonces yo creo que si hacemos una buena alianza con los norteamericanos, ya no hay para dónde ver, ¿verdad? Tenemos a un Bukele que realmente ya es un gobierno autoritario, tenemos un gobierno autoritario en Nicaragua, no sabemos qué va a pasar en Honduras. Eh, yo creo que hay que trabajar más con los norteamericanos, hacer una buena alianza y que nos apoyen para que realmente Guatemala pueda liberarse de todo este crimen organizado y todos estos problemas que tenemos, porque pues acabamos de oír a Leonel Fernández de la República Dominicana y es impresionante cómo en 20 años la República Dominicana voló, ¿verdad? Y ellos tienen el nuevo modelo de sistema penitenciario. Ellos ya tienen casi la mitad de las cárceles con el nuevo modelo. Con el nuevo modelo te referís a esta separación, o sea, Sí, de de los que no cárcel. son tan malitos, que tú los puedes rehabilitar, que pueden trabajar. Entonces tú los separas. Está Traijanes de mujeres. eh, Ahora, cuando tú ya llegas a un proceso, después te certificas y tienes que guardar esa certificación. Viene una institución extranjera y te certifica. Y ha tenido buenos resultados porque la gente tiene su propia celda, la gente no está sin nada. Entonces, esto es lo que tenemos que ir construyendo, pero a eso necesitamos construir. Y la peor crisis de este gobierno es que no construye nada. Imagínate, el Ministerio de Infraestructura es el que tiene que hacer los edificios eh, de todos los ministerios, pues yo sí te cuento. ¿Va? Y antes, pues, estaban los consejos de desarrollo, pero como ahora les dieron el dinero sin tener proyectos, no sabemos qué proyectos van a hacer. Y no creo que alguien vaya a querer hacer una cárcel, eso sí te lo puedo garantizar, ¿verdad? Y si te das cuenta, tú que fuiste joven y viste, pues antes se hablaba de granjas, o sea, era para Sí, rehabilitar era a la la granja gente, penal de Pavón. ¿verdad? Así. Granja, pues, tú vas ahí, pues ahí parece un mercado, es una feria, pues, todos tienen sus negocitos y todo. Entonces, tienes que repensarlo, pero tienes que tomar acción. Pero ahí se queda el sistema penitenciario como el patito feo. Pero no, ahorita sí es el momento de tomar acción. Y sí, pues estamos esperando todos la decisión del presidente, pero yo te diría que no seamos tan radicales, hagamos escenarios en Guatemala porque no es así de que me vuelvo a la cúpula como quisiera un señor ahí en el video, no es así pues. Y qué pensás de cómo aparentemente o medio aparentemente resolvió el problema Bukele en El Salvador? Mira, yo creo que él estaba clarísimo, como está aquí, que el problema más grande que tenían los salvadoreños era la seguridad. El punto es que tú tienes dos formas. Uno, con el debido proceso, y otro es sin el debido proceso. Y él lo ha hecho sin el debido proceso, porque él desde el principio puso estados de excepción donde te quita las garantías. Y ya Entonces, tienen casi 4 años de estar conectados y de yo eso. conozco gente que han agarrado en la calle, que no tiene nada que ver con las maras, y ellos no saben dónde están sus hijos, dónde, dónde los pueden encontrar, no tienen un debido proceso. O sea, hay un temor tan espantoso, ¿verdad? Entonces, yo creo que su secot, pues como nadie lo conoce más que los influencers, ¿verdad? Em, Era una buena idea, pero él tiene un proyecto más allá de proteger la seguridad de los salvadoreños, ¿verdad? Él tiene un proyecto personal y él ya es, a mi criterio, considerado como un gobierno autoritario. Y tú no puedes tener más de 40 veces repetida el estado de excepción. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas libertades estás tú dispuesto a dar por la seguridad? Y los salvadoreños sí les surgía, porque en El Salvador todos los gobiernos de izquierda, de derecha y todo, cada vez era peor el número de pandilleros. Para darte un ejemplo, en El Salvador el 50% de los privados de libertad eran pandilleros. Aquí solo es el 7%. O sea, El Salvador sí estaba cundido. Entonces los gobiernos empezaron a negociar con los pandilleros, cosa que yo nunca estuve de acuerdo.
De hecho, Incluso el mismo Bukele al inicio. y no sabemos qué relación tiene él, pero al final yo por lo menos no es creíble sus reels que saca, ¿verdad? Porque pues no hay libertad de prensa. Entonces las libertades que has perdido es libertad de prensa, libertad de expresión, y yo creo que también si te vas a Nicaragua es uno de los países más seguros del mundo, pues. Nicaragua es impresionante, tú caminas en la calle y no te pasa nada. Es una dictadura. En Cuba al principio sí era, pero ya después ya se volvieron delincuentes. Pues yo fui la primera vez, lo que decía es que te seguía un guardia, ¿verdad? Y la segunda vez que fui me robaron todas mis joyas, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tema de hacer esa gran cárcel, este tema de separarlos y todo, es muy buena idea, pero no sin garantías. Porque en Costa Rica incluso hasta los están asesorando del Salvador para hacer su propia secota. Ahí más, va a ser más chiquito, pero están haciendo Sí, una cárcel de ese entonces lo que tipo. tenemos que ver es el procedimiento, porque aquí no se hizo el debido proceso. Y yo creo que todos deben debido proceso, porque no sabes si te va a tocar tu hijo Sí. o te va a tocar tu, ¿verdad? Porque no es que solo los mareros tengan tatuajes, ¿verdad? Yo por lo menos tengo 2 sobrinos que tienen tatuajes, y lo que menos son mareros, pues. No quisiera que estuvieran en esa situación, que porque tienen un tatuaje se lo van a llevar y tú no puedes hacer nada por ellos, pues. No sabes dónde están. Es sumamente complicado. Yo trabajé con una organización en El Salvador y cuando teníamos las reuniones en Zoom era imposible hablar con ellos porque no te contaban nada. Entonces, cuando nos juntamos físicamente, nos contaron esto de que, por ejemplo, un hijo de ellos habló mal del presidente y en la tarde le fueron a tocar la puerta de su casa. O sea, ahí no hay libertad, ¿verdad? Él sacrificó, o sea, están sacrificando los salvadoreños otras libertades por la seguridad. Entonces, hagamos lo mejor de los dos mundos, con el debido proceso, una cárcel de alta seguridad, con agentes penitenciarios que, ¿verdad? Y tal vez eso funciona, porque nunca lo hemos probado. ¿Y qué pensás de esto que dice una de nuestras miembros de la comunidad que dice Anabela Marista? Entre perder la libertad por mareros y perder parte de la libertad por autoritarios como Bukele, por supuesto que la mayoría prefiere lo segundo. Sí, pero el problema es que los segundos se quedan para siempre, ¿verdad? Los gobiernos autoritarios, pues volteemos a ver Venezuela, ¿verdad? Yo no quiero vivir en Venezuela, yo ya estuve en Venezuela, es espantoso, Yo también. espantoso, horrible. Ahora ahí es una dictadura muy fea porque para poder ganar, cuando se suponía que iban a abrir a la democracia, generaron todas estos grupos paralelos que son muy violentos. De hecho, cuando yo fui a Venezuela, saliendo del aeropuerto, vi cómo asaltaban el carro de enfrente. O sea, ahorita creo que Venezuela es el país más violento del mundo en tasa de homicidios. Mira, yo no quiero sacrificar otras libertades. Yo creo que lo podemos hacer diferente. Claro, tenemos este problema de las maras, pero no es como en El Salvador. No es como en El Salvador. Aquí hay mucha delincuencia común y sí necesitamos esas cárceles para privarlos de libertad. Y necesitamos cárceles para aquellos que cometieron un delito pero se pueden rehabilitar. Entonces tenemos que pensar como país qué sistema penitenciario queremos. Si queremos un sistema penitenciario que funcione, ¿verdad? Entonces privemos de libertad a los malos, a los criminales. Pero ojo, ¿verdad? Porque ir quitando libertades es desafiante. Están muy contentos los salvadoreños cuando uno va, pero el crecimiento económico es el más bajito de Centroamérica, pues. Tienen 2%, nosotros aquí 4%. ¿Verdad? Entonces no hay trabajo. ¿Les van a dar trabajo? ¿Cómo les van a dar trabajo? ¿Por qué? Porque no hay certeza jurídica. Porque la inversión llega donde hay certeza jurídica. Claro, ¿qué pasó con Ortega? Ortega, cuando fue su segundo periodo, llamó a todos los megaempresarios de Centroamérica y les dijo, aquí solo conmigo negocian. Y mucha gente negoció con él y después se quedó con la mitad de los negocios. Entonces, no. Ahí recuérdense una cosa, democracia es elegir, pero el sistema republicano requiere de división de poderes. Y donde no hay división de poderes, se acabó la república. Y lo que nosotros tenemos que buscar son repúblicas. Nicaragua ya no es república, Venezuela ya no es república y El Salvador, lamentablemente, ya no es la hermana república de El Salvador.
Y yo estoy de acuerdo y de hecho siempre lo he dicho al final. Y siempre en este caso, o sea, recuerdo una frase de Benjamin Franklin, o sea, viene de hace 250 años, ahora que acaban de cumplir los 250 años de la independencia en la que él estuvo, en la que él participó. Y él decía que quien sacrifica la libertad por seguridad no merece tener ni una ni la otra y generalmente no la obtiene ninguna de las dos. Ah, qué interesante, voy a Sí, buscar esa frase. sí. Pero sí, te digo que yo no solo estudio, sino que voy a los lugares. He estado en todos los lugares y he sentido cómo es la sensación. Hasta estuve, me crucé el muro de Berlín, eh, o sea, he ido a países comunistas, como te conté, fui a Cuba y vi cómo nos registraron todo, nos quitaron todo el dinero. Llevábamos cartas de personas que tenían pues, familiares. Una sensación muy, muy compleja. Pero al vivirlo te das cuenta que entre todo, ay, viva la libertad. Claro, no queremos libertinaje, porque aquí hay mucho libertinaje. Entonces, pongámonos a trabajar. Convistamos este proyecto de seguridad y de las cárceles como un proyecto de nación. Oigamos a los diputados no haciendo pedazos a los que están en turno, no. Miremoslos haciendo la escuela de agentes. Miremos poniendo el dinero para la cárcel. Que no le quiten el dinero a los de la Defensoría Público Penal. ¿Ya? Que sean justos con el dinero que le pasan al organismo judicial y al MP. ¿Verdad? Entonces, eso es un proyecto de nación y no lo vamos a resolver cambiando de autoridades. Yo creo que hasta se puede poner peor. Bueno, pues muchas gracias, María del Carmen. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros y seguiremos comentando acerca de estos temas porque hay mucho de qué hablar. Pues muchas gracias, Jorge. Ya sabes, yo realmente le quiero mandar un mensaje a la población. Las redes sociales son terribles, son muy polarizantes, son crueles, ¿verdad? Es mejor informarse a través de canales como Libertópolis. Eh, Sabemos que hay algoritmos, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI, hay IA, inteligencia artificial. Infórmese bien, no sepa lo que está compartiendo en los chats de WhatsApp, son muy crueles. La gente es muy cruel y no tiene idea de cómo administrar la gobernación en un país.